Ladies and gentlemen. En el siguiente ejercicio se nos pide hallar el mínimo común múltiplo de los números 2, 4, 6 y 12. Debemos recordar que el mínimo común múltiplo es aquel número o factor al cual todos los números involucrados van a llegar multiplicados por un entero. Una de las maneras de encontrar este mínimo común múltiplo es utilizando los factores de los números primos. Para ello, realizaremos la siguiente construcción. Colocaremos esta línea que nos va a permitir encontrar cuáles son los posibles divisores de estos números 2, 4, 6 y 12, tomando como referencia los números primos. Primeramente, iniciaremos con el número primo 2 y nuestro pensamiento debe orientarse para encontrar si existe entre los números que están involucrados alguno que sea divisible entre 2. Evidentemente, todos estos números son pares, por eso vamos a colocar aquí un número 2 y dividiremos aquellos números que sean susceptibles de ser divididos por 2. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3 y finalmente la mitad de 12 es 6. Con los números que nos quedan debajo de los números originales, vamos a seguir buscando si es que alguno de ellos es nuevamente divisible entre 2 y podemos notar que tanto el 2 como el 6 están en esa condición. Por lo tanto, vamos a agregar otro nuevo divisor, 2. 1 no es divisible entre 2. 2 entre 2, evidentemente obtenemos un 1. El 3 no es divisible entre 2, pero el 6 sí es divisible entre 2 y eso nos da 3. Continuando con los números que vamos obteniendo debajo de los números originales, podemos notar que ya no existe ningún número que sea divisible entre 2. Así que vamos al siguiente número primo, que es el 3. Y podemos observar que estos dos, precisamente números 3, son obviamente divisibles entre 3. Por eso vamos a colocar aquí un número 3. Y decimos 3 entre 3 es 1. Y finalmente 3 entre 3, 1. El proceso de la búsqueda del mínimo común múltiplo termina cuando debajo de cada uno de los números que originalmente teníamos hemos colocado un 1. Es decir, ya no podemos seguir dividiendo ninguno de estos números. Los números que encontramos como factores primos del mínimo común múltiplo son 2, 2 y 3. Es decir, que vamos a multiplicar precisamente este primer 2 por un segundo 2 y finalmente por un 3, de tal forma que el mínimo común múltiplo para esta expresión sería 2 por 2, 4 y por 3 es 12. Quiere decir, pues, que el número más pequeño al cual este grupo de números multiplicados por otro entero van a llegar es justamente al número 12. Vamos ahora a encontrar un uso práctico precisamente para el mínimo común múltiplo. Supongamos que tenemos que realizar la suma de los siguientes números racionales. 3 medios más 7 cuartos menos 5 sextos menos 7 doceavos. Es decir, fracciones que involucran precisamente a los números para los cuales originalmente encontramos el mínimo común múltiplo, que es 12. Lo que vamos a realizar es precisamente la conversión de estas fracciones a una fracción equivalente en términos de doceavos y vamos a colocar precisamente aquí el número 12
para hacer toda la equivalencia de estas fracciones en términos de doceavos y poder hacer la suma. El algoritmo de la suma de fracciones es relativamente sencillo. Se tiene que dividir el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores parciales y su resultado multiplicarse por el numerador. Así, para el primer caso tenemos lo siguiente. 12 entre 2 son 6. Por el numerador que es 3, 6 por 3, tenemos entonces 18. Para el siguiente sumando sería 12 entre 4, esto es 3, por el 7 serían más 21 doceavos. Siguiente, 12 entre 6 es 2, por menos 5 obtenemos entonces menos 10. Y finalmente, 12 entre 12 es 1, por menos 7, entonces tendremos menos 7. Una vez que tenemos toda la fracción expresada en términos de doceavos, entonces realizamos la simplificación del numerador y tenemos 18 más 21 son 39, menos 10 son 29 y menos 7 obtenemos entonces 22 doceavos. Estos 22 doceavos sabemos al observar que se trata de dos números pares que la fracción es susceptible de ser dividida o reducida a una forma mínima. Si dividimos 22 entre 2 obtenemos 11 y si dividimos 12 entre 2 obtenemos 6, es decir, el resultado de esta suma, empleando precisamente el procedimiento de ubicar un mínimo común múltiplo, que en este caso es 12, nos lleva al resultado 22 doceavos y en su forma mínima esto equivale a 11 sextos. Con tus pulgares arriba te invito a que te suscribas a nuestro canal para que estés pendiente de todas nuestras aportaciones.